Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Espero que se encuentren muy bien. A ver, déjenme abrir mi cámara, no sé si me escuchan. Sí, Sí, se buenas tardes. escucha. Sí, Bueno, escuchamos. el día de hoy quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra segunda ponente de nuestro seminario permanente de Derecho Animal y de Derecho Ambiental. Y me gustaría primero presentarla. Denme un segundo. Listo. Tenemos aquí a la maestra, bueno, y doctorante Norma Guadalupe Gastelum Sorrosa, y ella es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en bioética por el Centro de Investigación Social Avanzada, CISAP. Es especialista en Derecho Sanitario y doctorante en Derecho, con una investigación que abarca temas relacionados con la ética y la protección jurídica de los animales. Con una profunda vocación por el estudio y la defensa de los derechos de los animales, ha completado su formación mediante diversos cursos y diplomados en Derecho Ambiental y Derechos de los Animales en España, Argentina y México. Laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente se desempeña como profesora universitaria en temas de derecho y bioética. Y el día de hoy pues nos ha preparado una charla o una conferencia cuyo título es Paradigma del antropocentrismo versus biocentrismo en bioética. Pues muchísimas gracias, Norma, por haber aceptado esta invitación. Pues ahora sí que el espacio es todo tuyo. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna pregunta, podrán escribirlo por medio del chat del Zoom, las personas que están en este momento en la plataforma, pero también las personas que nos ven por medio de Facebook Live pueden escribir sus comentarios o preguntas y se los pasaremos a Norma hacia el final de la charla. Ahora, también recuerden que para fines de su constancia de participación, al final se les dictará un token y deberán también realizar una pequeña actividad para que se pueda emitir su constancia de participación. Sin más, muchísimas gracias, Norma, y todo tuyo el espacio. Muchísimas gracias en verdad por la presentación y muy buena tarde a todos y todas. Pues bueno, hoy quiero compartir esta charla donde hablaremos de bioética, evidentemente, sus enfoques que ha tenido a lo largo de la historia y por supuesto de animales. Y para abordar nuestro tema, hay que tener en claro qué es la bioética. Así que vamos a definir a la bioética, o bueno, vamos a ver de dónde proviene el término, y tenemos que viene del griego bios, que significa vida, y ethos, que es ética. Por lo tanto, eh, su significado etimológico es ética de la vida. Y hoy en día, fíjense que esta palabra se usa para nombrar a una disciplina que reflexiona sobre dilemas éticos relacionados precisamente con la vida. Y por eso la bioética ayuda a dar pautas ante dilemas, esto es, ante situaciones en las que los preceptos morales están en conflicto, como el aborto, la eutanasia, el consumo de marihuana, el trasplante de órganos, vientres subragados. De hecho, a veces cuando se habla de bioética, y por eso quería yo iniciar con esto, muchas veces parece que estamos hablando de cuestiones médicas, así que por eso a mí me emociona mucho traer este tema a colación, porque la bioética no se reduce o no debe reducirse a esas cuestiones meramente biomédicas o médicas, ¿no? Sino que también nos debe de servir para analizar nuestra relación con los demás animales. Y hago énfasis en los demás animales porque no debemos olvidar que nosotros también somos animales. Y bueno, entonces la bioética, esta eh, ética hacia el trato de los demás animales, pues debe verse reflejado en todos los animales, en los animales denominados de compañía, de experimentación, para consumo, para diversión. Por tanto, este tema sobre el paradigma del antropocentrismo versus biocentrismo en bioética
nos evoca a hacer una reflexión profunda sobre las tensiones y dilemas fundamentales que surgen cuando consideramos el papel del ser humano dentro del vasto entramado de la vida y la naturaleza, especialmente en la forma en que evaluamos y tratamos a otros seres vivos y a la naturaleza. Y ya sea porque hemos sido educados bajo una perspectiva antropocéntrica o bien biocéntrica. Entonces, a continuación es que ya voy a desarrollar primero qué se entiende por antropocentrismo y después por biocentrismo. Y bien, entonces, comenzando con el tema, ¿qué es el antropocentrismo en bioética? Pues bueno, el antropocentrismo es un paradigma que ha colocado al ser humano en el centro del universo moral. Le ha otorgado una posición privilegiada respecto a otras formas de vida. Ahora bien, el antropocentrismo en bioética representa una de las perspectivas pues más tradicionales y dominantes en la filosofía moral y está profundamente arraigada pues en la historia del pensamiento occidental. Esto del antropocentrismo tiene sus raíces en las tradiciones filosóficas griegas y judeocristianas, donde el ser humano se veía como una criatura em, excepcionalmente dotada, hecha a imagen de Dios, o como el fin último de la creación. Y esta visión, como muchas veces se interpreta em, en el Génesis, la naturaleza y los demás animales establece que fueron concebidos principalmente como recursos a disposición del ser humano. Entonces, esto ha justificado su explotación para el beneficio humano. Y desde una perspectiva filosófica, tenemos que figuras como Aristóteles, en su Ética de la Virtud, así como Tomás de Aquino, quien integró esta visión cristiana con el pensamiento aristotélico, pues consolidaron la idea de que el valor moral y el propósito último de la vida, pues están centrados en el ser humano, en el animal humano. De hecho, Aristóteles definió al ser humano como animal racional para decir que sí, somos animales, pero animales inteligentes, animales racionales, para diferenciarnos del resto de los animales. Ya en la modernidad, pues el antropocentrismo se acentuó todavía más con el Renacimiento y la Revolución Científica. Estos ya colocaron a la razón humana em, como eje central eh, y también como la capacidad de dominar que tiene el hombre respecto a los demás seres. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, a René Descartes, que él ya estableció una distinción tajante entre los humanos como seres pensantes y racionales y los demás animales, que los consideró máquinas, máquinas sin alma, sin capacidad de razonamiento. Y este pensamiento pues se consolidó y sigue siendo base para muchos debates bioéticos contemporáneos. Incluso se ve en el derecho. Los que estudian derecho se darán cuenta que las leyes consideran a los animales como cosas, como bienes muebles y movientes, es decir, como una mesa que se mueve por sí sola, como si fueran una máquina, un auto, una licuadora, un celular. Pero bueno, eso también viene ya anclado mucho antes de Descartes, desde el derecho romano, así que no hay que echarle toda la culpa a este personaje. Y voy a hablar un poquito más de Descartes, porque realmente es muy interesante su pensamiento para conocer cómo se ha anclado el antropocentrismo, no solo en la bioética, sino en muchas otras áreas de la vida. Entonces, sin duda, ustedes han escuchado em, muchas veces que las personas dicen, bueno, es que los animales no sienten y no razonan, o bien los animales sí sienten, pero no razonan. Y Descartes argumentaba precisamente que los animales no son seres racionales porque no podían hablar. Así que esa fue su justificación para negarles el raciocinio. Pero también dijo,
como que inmediatamente para defender a los suyos, ¿no? A su especie. Dijo, bueno, hay personas que no hablan, hay sordos, hay mudos que no hablan, pero son seres racionales que no se equiparan con los demás animales porque pueden inventar formas de comunicarse y eso nos permite vislumbrar que hay conocimiento ahí diferente con los animales, decía Descartes. Y este argumento es muy interesante porque curiosamente, cuando llegaron los españoles a colonizar América, vieron a los indios o a los indígenas y dijeron que no eran seres racionales precisamente porque no hablaban. Pero ustedes saben, o la experiencia nos dice, que sí hablaban, pero en otro idioma que no era el castellano. Y lo mismo sucede con los demás animales. Los demás animales también hablan, también se comunican entre sí mediante señales visuales, auditivas, emiten sonidos o mediante señales químicas porque liberan feromonas, también mediante señales táctiles porque se frotan, se muerden, se embisten. Entonces, la comunicación entre animales pues puede ser también entre una misma especie o entre diferentes especies. Y de hecho hay un libro muy bonito que se llama Animales Habladores de Eva Meyer, donde señala precisamente que los animales hablan pero que no los escuchamos. Y refiere que cada vez hay más hallazgos científicos que demuestran que los animales tienen lenguajes muy ricos y complejos, con unas reglas pues muy estructuradas que permiten diseñar estrategias, dar consejos entre ellos, mostrarse amor o incluso, dice, bueno, entre ellos también chismean, ¿no? Pero a su manera, a su modo, no al modo del animal humano. Pero volviendo al tema de la racionalidad, el animal humano tenemos que, a diferencia de lo que pensaba Descartes, mm, no es el único ser racional, y a diferencia también de lo que pensaba Aristóteles, ¿no? Los demás animales también son racionales. Y lo que nos diferencia, pues a lo mejor son, bueno, no a lo mejor, son niveles de grado, ¿no? Y un punto de referencia puede ser la Declaración de Cambridge sobre la conciencia, donde varios neurocientíficos pretenden hacer evidente lo que no ha sido tan evidente durante tantos años para muchas personas y pensadores. El autor del libro que mencioné se llama Eva Meyer. Eva Meyer y se llama Animales Habladores. Y muy curioso lo que nos menciona Jacqueline, que también tienen una comunicación basada en su cultura. Muy curioso, los animales varían según pueden ser de la misma especie, pero según su región geográfica, pues van a tener una distinta comunicación. Gracias a ti, Zaira. Y bueno, entonces, cabe destacar que este pensamiento de René Descartes, incluso él dudó, él mismo dudó, como bien proclamaba en su duda cartesiana que bueno, aunque, bueno, les decía, él dudó de lo que estaba diciendo, de que realmente los animales no tenían raciocinio, ¿no? Porque dijo en una carta precisamente que aunque no se podía probar que hay un pensamiento en los animales, él no creía que no se pudiera demostrar que no lo hubiera porque el espíritu humano no penetra en el corazón de ellos, ¿no? Aquí como se los pongo. Es decir, con esta frase, que está muy bonita, por cierto, Descartes admite que no existen, pues, pruebas directas de que los animales tengan conciencia o pensamiento, ¿no? Pero que el pensamiento humano, pues, es inalcanzable para los animales porque está en otro plano. Ni siquiera yo puedo saber lo que piensa mi hermano, mi esposo, mi papá, mi mamá, el vecino, ¿no? Entonces, y es algo que no se puede conocer ni percibir a través de métodos científicos o racionales, mucho menos de su época. Y bien, ¿qué implicaciones ha tenido todo esto para el pensamiento
de la bioética. Realmente ha impactado mucho. En la bioética, el antropocentrismo ha sido fundamental pues en la construcción de marcos normativos y éticos, particularmente en la relación entre seres humanos y el resto del mundo natural. Algunas de las principales implicaciones del antropocentrismo en la bioética incluyen pues los derechos humanos como prioritarios, la instrumentalización de la naturaleza y la desigualdad en la consideración ética. Primero, con los derechos humanos prioritarios. Hoy en día existen los derechos humanos, ¿no? Y el antropocentrismo asigna un valor moral y jurídico superior a los derechos humanos sobre cualquier otra forma de vida, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, las preocupaciones éticas se centran principalmente en los intereses, en las necesidades humanas eh, y en los derechos propiamente de los seres humanos, ¿no? Y dejan en segundo plano las necesidades o derechos de los otros animales y de la naturaleza en sí. Y este enfoque justifica o ha justificado prácticas como el uso de animales en la experimentación científica, la explotación de recursos naturales, el tratamiento utilitario de los ecosistemas, ¿no? Porque se ha estimado o pensado que estos están al servicio del bienestar humano. Y también bajo un paradigma antropocéntrico, pues la naturaleza y los animales han sido concebidos como un medios para conseguir un fin, a diferencia de la idea kantiana, ¿no? Que dice, por ningún motivo el ser humano puede ser concebido como un mero medio para alcanzar un fin, ¿no? Pero los animales sí son medios para alcanzar un fin. Entonces ahí se ha marcado esta diferencia entre unos y otros. Entonces, en términos bioéticos, esto ha implicado que el daño o la explotación hacia los demás animales o incluso hacia los ecosistemas, pues puede ser justificado si se percibe que los beneficios para los humanos pues superan los costos, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de la vivisección en la investigación biomédica, la deforestación para la expansión agrícola, la sobreexplotación de especies animales para el consumo humano, que hoy en día pues los animales denominados de consumo pues ya duplican o triplican eh, el número de humanos que hay hoy en día, ¿no? Y se matan a una velocidad que en verdad es eh, horrorosa, horripilante. Y desde un enfoque antropocéntrico, entonces se margina o incluso se ignora las necesidades de los seres no humanos, ¿no? Por eso los animales están encerrados, se crían un montón sin el debido respeto, sin el debido cuidado, sin la debida atención, pues porque se asume que el ser humano es el único ente con capacidad moral plena. Entonces, los animales, los ecosistemas, cualquier otra forma de vida en general, no han sido considerados como sujetos morales, como sí ha sido, pues, el hombre y hoy en día la mujer, porque hay que reconocer que igual durante mucho tiempo, pues la ética, el derecho solo protegía al hombre como tal, y no a las mujeres, excluía a las mujeres, y también no a todos los hombres, ¿no? Sino al hombre blanco, rico, heterosexual, dejando también, pues, a la deriva a muchos otros individuos humanos, ¿no? Pero evidentemente esta perspectiva, pues, ha sido ampliamente criticada. Hoy en día, pues con la práctica de la bioética contemporánea, es cierto que el antropocentrismo sigue siendo un principio subyacente en muchas políticas. Lo vemos en las políticas de salud pública, ¿no? En las leyes ambientales, en las prácticas científicas. Em, por ejemplo, el uso de animales en experimentos científicos, desde pruebas cosméticas hasta investigaciones médicas complejas, se ha justificado desde una perspectiva antropocéntrica bajo el argumento de que los beneficios para la salud humana superan pues el sufrimiento de los animales involucrados. Aunque cabe destacar que por lo menos en México, desde hace algunos años, pues las pruebas cosméticas
en animales, pues ya están prohibidas. Pero siguen otros tipos de investigación que se permiten en los demás animales. Pero entonces esta justificación es respaldada por la idea de que los humanos, al ser seres racionales y autoconscientes, pues tienen el derecho moral de utilizar a otras especies para fines de beneficio humano. También hay otros debates, ¿no? Como em, la eutanasia, el aborto, los derechos reproductivos. Aquí el antropocentrismo ha influenciado en cómo se conceptualiza todas estas decisiones sobre la vida y la muerte em, del ser humano, ¿no? Hay muchos que dicen que la vida humana es sagrada, es inviolable y por eso todo esto de la eutanasia, el aborto, pues crea tanto conflicto, ¿no? Tanta división. Pero no es así respecto de los demás animales, ¿no? Los demás animales em, o se les aplica la eutanasia fácilmente, ¿no? Muchas veces aunque estén sanos, se les sacrifica constantemente para limpiar las calles. Por ejemplo, ahorita va a haber, me parece que el mundial en Turquía, así que están matando a un montón de perros para no dar em, esta mala apariencia en las calles. A los pollitos machos los andan triturando vivos porque no son rentables para la industria. Entonces, la vida eh, de los demás animales no tiene el mismo valor respecto de la vida del género humano. Igual las políticas medioambientales a menudo pues están formuladas desde este punto de vista antropocéntrico, donde la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas se enfocan pues en su beneficio para la humanidad, ¿no? Se preservan especies por sus beneficios para la salud humana o por el ecosistema global, pero siempre pensando en el derecho del ser humano, ¿no? De, de seguir viendo a esas especies, de no verse afectado a sí mismo, pero no por los animales en sí. Por todo esto, el antropocentrismo ha sido pues fuertemente criticado por una serie de corrientes filosóficas eh, y sobre todo por las propuestas del biocentrismo y ecocentrismo. Así que la crítica principal se centra en que este paradigma antropocéntrico es bastante limitado y es egoísta porque no reconoce la interdependencia de todas las formas de vida y la naturaleza, ni el hecho de que la humanidad no es separable ni superior a pues a la red más amplia de la vida. Y llegado a este punto, pues tengo que hacer una precisión, ¿no? Tras todas estas críticas, el antropocentrismo se ha dividido en dos vertientes, un antropocentrismo duro o fuerte y un antropocentrismo débil o suave. Según el grado de centralidad y exclusividad que se le otorga al ser humano en su relación con el mundo natural. Por ejemplo, ¿qué implica el antropocentrismo fuerte o duro? Pues es el que se viene manejando desde tiempos inmemoriales, ¿no? Este enfoque sostiene que solo y solo los seres humanos tienen valor intrínseco y que todo lo demás, los animales, las plantas, los ecosistemas, son, em, son bienes que están al servicio de la humanidad, que tienen un valor exclusivamente instrumental en función de si son útiles para los seres humanos. Es decir, tiene una posición jerárquica donde el ser humano pues ocupa la cúspide, ¿no? Y toda la demás creación pues está a sus pies. Por tanto, para el antropocentrismo fuerte o duro, el medio ambiente y los animales son recursos al servicio del desarrollo humano. Incluso cuando nosotros vamos en la primaria, por ejemplo, llevamos ciencias naturales, geografía, pues nos enseñan que los animales son recursos, que el medio ambiente son recursos, em, que los animales son recursos renovables. Entonces, eh, siguen cosificando a los demás animales y los ponen al servicio del desarrollo humano.
Y por tanto, los derechos, las obligaciones se limitan al ámbito humano, ¿no? Por eso desde chiquitos nos enseñan los derechos humanos y nos enseñan nuestros derechos, ¿no? Pero limitándose, pues, de nuevo a la especie humana, sin considerar el bienestar de otras especies como un fin en sí mismo, sino de nuevo como meros medios para alcanzar un fin. Y por tanto, el ser humano, cuando tenemos esta postura antropocéntrica dura o fuerte, pues nos alejamos de nuestra animalidad. Se nos olvida o nos da vergüenza aceptar que somos un animal. Hoy en día en redes me he dado a la tarea, por ejemplo, de estar muy pendiente de todos los comentarios que hay en las redes sociales, ¿no? En Facebook, Instagram. Y uno se encuentra de todo, ¿no? Y basta con ver los comentarios de las personas diciendo, pues, nos tratan como animales, no nos deberían comparar con los animales, yo no soy un animal, o yo no crié a un animal. De hecho, esa es lo que más he visto actualmente por un caso que se acaba de dar, ¿no? De que una pareja ha ido abandonó a un bebé, ¿no? Y la madre decía, es que yo no cría a un animal, como que siendo despectivos con los demás animales y dejando en claro esta separación, ¿no? Entre un ser humano y un animal, como si un animal fuera una bestia, sí, algo irracional y no alguien racional, ¿no? Que tiene su propio grado de racionalidad, sus propios intereses. Y con todo esto, con todo este vocabulario, con todo este lenguaje, nos olvidamos que pertenecemos también al reino animal, ¿no? No somos ni del reino vegetal ni del reino fungi. Y lamentablemente entonces esto pues ha orillado a que la bioética también pues prevalezca una visión utilitarista. La naturaleza es un medio para garantizar entonces la salud, el bienestar, el desarrollo humano, ¿no? Y por eso mismo, la idea de justificar los experimentos en animales antes de probarlos en seres humanos, pues está igual, pues profundamente relacionada con esta visión antropocéntrica de la ética y la ciencia, ¿no? Eh, Porque se justifica que experimentar en animales antes de hacerlo con humanos, pues responde a esta jerarquización de intereses, ¿no? Y la falta de derechos de los otros seres vivos. Por tanto, em, el bienestar y la salud de los humanos, pues son prioritarios respecto al de los demás animales, ¿no? Y la idea de que los animales son instrumentos o herramientas para el avance científico se ha mantenido, ¿no? Y que su sufrimiento, pues se justifica porque eh, trae varios beneficios para los seres humanos. Entonces, todo esto es un claro ejemplo del antropocentrismo fuerte. Y también hay que hablar del derecho, de nuevo, el derecho está hasta en la sopa, el derecho está en todas partes y en el derecho se ha traducido en marcos normativos donde la protección del medio ambiente pues está condicionada a los beneficios que aportan los humanos. En cambio, ha surgido una postura que es un poco más consciente y empática, ¿no? Y por eso surgió el antropocentrismo débil o suave. Y este busca ya equilibrar lo que es la centralidad humana con un reconocimiento parcial de algunos intereses y el bienestar de los animales y de otros seres vivos. Y por eso el antropocentrismo débil o suave, fíjense que no renuncia a la idea de que los seres humanos ocupan un lugar privilegiado en términos de valor moral, ¿no? Pero sí establece que las decisiones humanas deben estar informadas pues por un reconocimiento de que los demás animales pues están en una situación de vulnerabilidad y que sufren, ¿no? Entonces, el antropocentrismo débil pues sigue diciendo que los humanos son los principales beneficiarios de la moralidad, pero se reconoce que tenemos una responsabilidad ética hacia los animales, ¿no? Y el medio ambiente. Y que tenemos que reconocer, pues, el sufrimiento de otros seres. Y, y una de las formas más comunes en que se ha representado el antropocentrismo débil, em,
es a través del utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Esta filosofía que busca la máxima felicidad y el menor sufrimiento, ¿no? Pero siempre dentro de un marco en el que se reconoce que las decisiones humanas pues son las que prevalecen, ¿no? Porque son los seres humanos los que tienen esta capacidad de tomar decisiones morales complejas. Entonces, de nuevo y para que quede claro, ¿no? Bajo el enfoque del antropocentrismo suave o débil, los animales siguen vistos como instrumentos para los seres humanos, pero tienen un valor intrínseco. Es decir, se les sigue atribuyendo un valor instrumental para el ser humano, pero también se reconoce que tienen un valor es que va un poquito más allá del económico, ¿no? Es decir, que su sufrimiento pues debe ser evitado, ¿no? Pero siempre y cuando no se contraponga al bienestar humano. Por ejemplo, en la experimentación animal, el antropocentrismo débil justificaría el uso de animales si hay un gran beneficio para la humanidad, pero también exigiría pues que los experimentos sean realizados de forma ética, minimizando el sufrimiento animal, proporcionando los cuidados adecuados. Y es precisamente dentro del marco del antropocentrismo débil donde es posible reconocer ciertos derechos, pero muy limitados para los animales, ¿no? Porque estos derechos no tienen el mismo peso que los derechos humanos. Y de hecho es lo que está pasando en muchos lugares del mundo, en muchas constituciones del mundo, entre ellas, pues en la Constitución de la Ciudad de México que tenemos en la Ciudad de México. No se les ha reconocido derechos como tal, pero sí una protección. Y aquí hay muchas incoherencias. ¿Por qué? Porque ya se reconoce a los animales como seres sintientes, pero siguen siendo cosas para la legislación civil. Entonces, con esto, dice, bueno, los animales no son simples instrumentos, son instrumentos que sienten. ¿Por qué? Porque no son sujetos de protección, son objetos de protección. Entonces, aquí hay una diferencia entre un sujeto y un objeto. Un objeto sigue siendo una cosa, ¿no? Entonces dice, bueno, como los animales sienten, eh, vamos a protegerlos, ¿no? Pero de todos modos, no lo voy a comparar yo con los demás seres humanos, ¿no? De que sigue estando muy por debajo de la humanidad. Pero también lo cierto es que los intereses del antropocentrismo débil o suave, pues igual no se basa en el bienestar del animal en sí mismo, ¿no? Sino en el propio beneficio que genera para el ser humano. Por ejemplo, el maltrato animal, y sobre todo hacia perros y gatos, ¿no? Se penaliza hoy en día en muchos lugares. mm, Sí, por empatía por los animales, ¿no? Pero ese no es el principal motivo, sino porque es un indicador de que podría escalar la violencia hacia los humanos. Estudios criminológicos han demostrado que el maltrato animal pues, puede ser un precursor de actos violentos contra las personas, ¿no? Y es con esta justificación que se ha logrado establecer que el maltrato animal, pues, eh, se establezca, se tipifique, pues, en los códigos penales, ¿no? Pero, de nuevo, ante esta visión antropocéntrica suave, pues, el principal protegido, pues, es el ser humano, ¿no? No tanto para proteger, pues, a los demás animales, ¿no? El valor de la integridad del animal, pues, es algo secundario. Y hoy en día, para bien o para mal, el antropocentrismo débil pues es el paradigma más común en la bioética contemporánea, ¿no? Y en la vida cotidiana. Por eso es que hoy en día pues están prohibidos, por ejemplo, los circos con animales, se busca pues prohibir las peleas de gallos, las corridas de toros, aunque esto va a variar pues de cultura a cultura, de estado a estado, de país en país, ¿no? Y, y bueno, también aquí pongo este pedazo de extracto, ¿no? Que, por cierto, se acaba de aprobar una reforma constitucional por primera vez. Ya tenemos en nuestra constitución política de México
la inclusión explícita hacia los animales, ¿no? En el artículo 4 constitucional, en el 6º párrafo, se ha establecido de que queda prohibido el maltrato a los animales, ¿no? Y que el Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales. Pero eso, de nuevo, no significa un reconocimiento de derechos, pero es un avance, realmente que es un avance. Nos falta mucho por hacer, pero hay que reconocer que esta mirada, ya sea antropocéntrica, dura o suave, no solo está inmersa en la bioética, en la experimentación o en el derecho, sino en la vida cotidiana, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar. De nuevo, repito, cuando estudiamos, qué nos enseñan en la escuela, em, nos enseñan que los demás animales, pues, de nuevo, son recursos, que son seres irracionales, que proteína es sinónimo de carne animal, transmiten esta idea de que el ser humano es el único ser pensante, racional, y cambiar la educación sin duda es clave para ir superando este paradigma antropocéntrico. Y bien, entonces, en resumen de todo esto, el antropocentrismo débil en la bioética pues representa un punto intermedio entre lo que es el antropocentrismo fuerte, que coloca a los intereses humanos por encima de todo, y el biocentrismo, que es lo que vamos a ver a continuación. El biocentrismo, pues hasta eso tiene, pues se parece mucho a la palabra bioética, ¿no? Tienen la misma etimología y es una corriente ética que ubica a todos los seres vivos, pues en el centro de la consideración moral. Entonces, reconoce que todos los organismos, aquí sí, todos, no solo los humanos, eh, animales, los demás animales, las plantas, incluso, ¿no? Que tienen un valor inherente y que merecen una consideración ética, pues por su propio derecho. Y en el contexto de la bioética, el biocentrismo sostiene que la moralidad, pues no está limitada exclusivamente al ser humano, ¿no? Sino que debe extenderse, de nuevo, pues a todos los seres vivos. Y esto ha representado pues un desafío al paradigma antropocéntrico tradicional que colocaba pues al ser humano pues como único beneficiario de la moralidad y de los derechos, ¿no? Entonces eh, esto ha causado un gran impacto porque el biocentrismo pues propone un enfoque igualitario en el cual las decisiones éticas deben considerar no solo los intereses y derechos humanos, sino también los derechos de las otras especies, basándose, pues en principio, pues porque los demás también sufren, porque también sienten placer, pero lo más importante, independientemente de que sufran, independientemente de que sientan placer, independientemente de que sean seres racionales o no, sino porque tienen un valor inherente como seres vivos. Entonces, toda esta perspectiva, pues se contrapone al antropocentrismo, porque ya no hay una jerarquía entre seres humanos y animales. Y en la bioética aplicada, pues el biocentrismo plantea una serie de implicaciones pues muy profundas que impactan en áreas como la medicina, la biotecnología, la ecología, la política ambiental. Por ejemplo, el biocentrismo aboga por el reconocimiento pleno de los derechos de los animales. Y esto podría implicar la creación de un marco legal que garantice una protección pues, equitativa frente al daño y la explotación humana. Y esto incluiría, por ejemplo, pues el derecho a vivir de todo ser viviente, ¿no? El derecho a vivir, el derecho a no sufrir abusos, a tener un hábitat adecuado, a no ser explotados para entretenimiento o para consumo sin justificación ética. Es decir, el biocentrismo, a diferencia del antropocentrismo suave o débil, también el biocentrismo no solo defiende perros o gatos, ¿no? Sino que va más allá, a todos los animales sin distinción. Y también para el biocentrismo, la conservación de la biodiversidad también se considera como un imperativo moral. Por ejemplo,
las especies que están en peligro de extinción, dice que no deben ser protegidas solo por razones ecológicas, sino porque tienen un valor inherente y merecen vivir sin el impacto negativo de las actividades humanas. En el contexto de la medicina y la biotecnología, pues igual el biocentrismo, eh, pues hace una crítica muy fuerte, por ejemplo, al uso de órganos de animales para trasplantes humanos, a la experimentación animal. Entonces, el biocentrismo impulsa el desarrollo de alternativas biotecnológicas, ¿no? Como órganos artificiales o el uso de células madre para evitar la explotación de los demás animales a beneficio del ser humano. Y esta postura también tiene un impacto, evidentemente, pues en la agricultura industrial, en el consumo masivo de productos de origen animal. ¿Por qué? Porque estos contribuyen significativamente al sufrimiento y la muerte de millones de animales, ¿no? Y además de que degrada el medio ambiente. Entonces, el biocentrismo es precisamente esta filosofía que propone una transición hacia dietas más éticas y sostenibles que minimicen la explotación de los demás animales. En consecuencia, pues esta visión em, pues se enfrenta, se confronta al paradigma tradicional que ha otorgado un estatus moral superior al ser humano, simplemente pues por estas ideas que han sobrevivido pues durante todo este tiempo referente a la capacidad racional y al dominio que ha tenido el ser humano sobre el mundo. Y a diferencia del antropocentrismo, que justifica la explotación de los demás animales en función del bienestar humano, pues el biocentrismo defiende que los derechos de los seres vivos no humanos, pues no deben ser subordinados a los intereses de la humanidad. Entonces, el biocentrismo desafía la visión cartesiana, la visión de René Descartes, ¿no? De que los animales son máquinas o seres sin conciencia, ¿no? Y que por tanto se justifica su uso o su explotación sin considerar su capacidad de sufrir. Y el biocentrismo, por tanto, pues dice que los demás seres también tienen derechos, ¿no? Y también tienen derecho a no sufrir y por tanto se subraya la necesidad de considerar el impacto de nuestras acciones, no solo en los seres humanos, sino también en todo el reino biológico. Y es muy interesante cómo la teoría del biocentrismo, que propone un enfoque ético que otorga valor intrínseco a todos los seres vivos, pues puede parecer en un principio una postura muy idealista o incluso utópica, ¿no? Porque incluso en un mundo marcado por una constante toma de decisiones que afectan a miles de seres humanos y no humanos, em, nos preguntamos sobre cómo implementar esta ética, ¿no? En un contexto práctico. Porque em, casi siempre, o la mayoría de las veces, siempre van a estar los intereses del ser humano en juego, ¿no? Y esto puede generar dudas, porque, por ejemplo, para el biocentrismo, toda la vida es sagrada, toda la vida, pues, es valiosa, y, por ejemplo, no podrías matar, pero ni un mosquito con dengue, ¿no? O te tendrías que alimentar con piedras o con aire, porque igual las plantas sienten, igual las plantas tienen valor, igual las plantas merecen vivir. Entonces, por ello, muchos filósofos han distinguido entre lo que se denomina biocentrismo duro y biocentrismo suave, así similar como con el antropocentrismo, ¿no? Para modular la forma en que el biocentrismo puede ser llevado a la práctica y así pues hacer frente pues a todas las críticas sobre su viabilidad en el mundo real. Entonces, el biocentrismo duro, vamos a decir que es un enfoque radical porque atribuye un valor moral intrínseco a todas las formas de vida por igual, ¿no? Sin excepciones. Tiene mismo valor para el biocentrismo duro la vida de un mosquito, la vida de un gusano, que la vida de un perro y que la vida del ser humano. Entonces, esta visión rechaza cualquier tipo de jerarquía entre seres vivos. Entonces, se basa en la premisa de que los intereses de los animales, las plantas y cualquier otro organismo, pues debe ser considerado por igual que los intereses humanos, ¿no? Sin importar las consecuencias. Entonces, el biocentrismo duro aboga por la igualdad moral de todos los seres vivos.
Y esto implica que los humanos no tienen ningún derecho moral inherente sobre los animales, ¿no? Sobre las plantas o los ecosistemas, ¿no? Y que cualquier acción humana que cause daño innecesario a la naturaleza o a otros seres vivos, pues va a ser moralmente inaceptable. En este sentido, pues por ende no se cuestiona únicamente pues lo relativo a la explotación de los animales en la industria alimentaria, lo relativo en los experimentos científicos, sino también cuestiones como la deforestación, la destrucción de hábitats, la contaminación, porque todas estas acciones afectan directamente el bienestar de otras formas de vida. Y si bien el biocentrismo duro o fuerte tiene este enfoque radical, lo cierto es que es una propuesta muy consistente, pero complicada de implementar. Vivimos en un mundo en el que las decisiones humanas están profundamente interconectadas con la explotación de la naturaleza, ¿no? Entonces, a veces para el desarrollo humano, pues se necesita utilizar a los demás, incluso al propio ser humano, ¿no? El ser humano ha evolucionado o se ha desarrollado gracias porque ha utilizado a otros, incluso a sus semejantes, como medios para alcanzar sus fines. Entonces, bajo este enfoque, eh, pues sería muy difícil llegar a implementar un biocentrismo duro, ¿no? Porque tendríamos que hacer un cambio total en la manera en que entendemos el progreso y el bienestar humano. Y por eso encontramos el biocentrismo suave, que ya es un enfoque más moderado, más pragmatista, y ya busca un equilibrio entre los intereses humanos y los intereses de otros seres vivos. De modo que se puede respetar, pues, el valor intrínseco de la naturaleza, pero sin caer en el radicalismo del biocentrismo duro. Entonces, el biocentrismo suave, pues, reconoce la necesidad de tomar decisiones prácticas, pues, basadas, pues, en esta interacción humana con el mundo natural, ¿no? Pero sin negar este principio fundamental de que todos los seres vivos tienen valor y que merecen ser protegidos. Sin embargo, el biocentrismo suave sí establece ciertas situaciones en que un interés va a prevalecer sobre el del otro. Sin embargo, esto no significa que son los intereses de los seres humanos los que siempre van a prevalecer, ¿no? Como es con el antropocentrismo. En el antropocentrismo, ya sea débil o fuerte, siempre los intereses humanos es una regla general de que están por arriba de todos los demás. Con el biocentrismo suave, en cambio, no es la regla general. Puede estar por encima un interés humano o puede estar por arriba un interés de un animal o puede estar por arriba el interés de alguna planta, ¿no? No hay reglas, aquí todo depende de la circunstancia. Entonces aquí em, se trata de hacer una ponderación entre esos intereses, ¿no? Entre los intereses de los no humanos con los intereses humanos. Por tanto, pues el biocentrismo no considera que los intereses de los seres humanos sean siempre los moralmente superiores, ¿no? Pero sí va a reconocer que en ciertas circunstancias, pues, los intereses humanos, pues, pueden estar justificados, ¿no? Siempre y cuando, pues, se procure no hacer un daño irreparable a la vida de los demás. Y en este sentido, el biocentrismo suave, por ejemplo, permitiría la explotación de seres no humanos como los animales, pero únicamente en circunstancias, pues, excepcionales y justificadas. Por ejemplo, animales humanos y animales no humanos tienen el mismo derecho a la vida, ¿no? Y el mismo derecho a desarrollarse y a ser felices. Pero si hubiera algún lugar donde la supervivencia depende, ¿no? de matar a un animal para sobrevivir. Por ejemplo, hay algunas zonas inhóspitas, ¿no? Donde no hay vegetación, pues se podría aceptar el uso de los animales, ¿no? Pero siempre y cuando no haya alternativas viables, ¿no? Y que la acción esté justificada por una necesidad de supervivencia real y no por una mera preferencia humana o culinaria. Otro ejemplo, a lo mejor si yo necesito talar un árbol, ¿no? Para obtener madera porque quiero hacer mi casa de madera, pero con eso dejo sin hogar a una ardilla, ¿no? La responsabilidad humana, entonces, para el biocentrismo,
no termina ahí en dejando a la ardilla a la deriva, ¿no? El daño que yo hice al talar su casa, pues debe ser mitigado en la medida de lo posible, ¿no? Si herí a la ardilla o si se cayó un nido de pajarito o cualquier otra situación, pues debo brindar atención veterinaria, ¿no? Debo asegurarme de que le voy a proporcionar, en cambio, un entorno adecuado para su supervivencia, ¿no? Entonces, todo esto, pues estaría en línea con cuidar los intereses de los otros seres vivos cuando yo les he causado un daño indirecto. Por tanto, pues esta distinción entre biocentrismo duro y biocentrismo suave refleja este desafío de equilibrar todos estos ideales éticos con las realidades sociales, económicas y políticas, ¿no? Si bien el biocentrismo duro, de nuevo, tiene el mérito de ser una postura moralmente coherente, ¿no? Que dice toda la vida vale lo mismo, em, pues lo cierto es que su aplicabilidad práctica en el mundo contemporáneo pues es limitada, ¿no? Porque implicaría cambiar profundamente las estructuras económicas, políticas, sociales que sustentan nuestra manera de vivir y de nuevo pues nos haría pues comer piedras porque de nuevo una planta tendría el mismo valor que un animal y también el mismo valor que un ser humano. Por eso el biocentrismo suave pues busca una forma más viable de implementar principios biocéntricos, pues aceptando la necesidad de tomar decisiones pragmáticas, ¿no? Que pueden reconciliar, pues, el respeto por los derechos de los no humanos con las necesidades humanas, ¿no? Por eso dice, bueno, eh, de comerme a otro ser humano o de comerme a otro animal o de comerme una planta, pues yo reconozco de que toda su vida es sagrada, pero que hay una jerarquía, ¿no? Donde antes de comerme a un animal, pues voy a preferir por comerme pues a una planta que si bien también tiene vida, pues yo me doy cuenta de que no tiene este sufrimiento, de que no tiene estas conexiones neuronales que le hacen pues sufrir en cierto modo, ¿no? Y que su vida eh, tiene un valor, pero que no se equipara pues al valor del otro animal, ¿no? Entonces, em, se trata de buscar caminos intermedios donde sea posible proteger, pues, digamos, el medio ambiente y los seres no humanos, pero también, pues, sin sacrificar las necesidades y las necesidades humanas, logros humanos como el desarrollo, por ejemplo, cuestiones de salud. Y por tanto, voy a ir cerrando mi participación con el objetivo de dejar esta reflexión sobre los paradigmas antropocéntrico y biocéntrico, ¿no? Que nos invita realmente a cuestionar todas estas bases fundamentales de nuestra relación con la naturaleza y los seres no humanos, especialmente en una época de creciente conciencia sobre la crisis ecológica y donde cada vez escuchamos más hablar sobre los derechos de los demás animales. Hay que reconocer que el antropocentrismo ha sido y sigue siendo, pues, el fundamento de gran parte de nuestras instituciones legales, culturales, sociales, ¿no? Y cabe destacar no solo el antropocentrismo, ¿no? El machismo también, pero bueno, parece que poco a poco vamos superando el machismo, ahora hay que superar el antropocentrismo. Pero a medida que surgen más pruebas científicas y éticas sobre las capacidades cognitivas y emocionales de los demás animales, así como pues esta interdependencia de todos los seres vivos, pues el biocentrismo pues va ganando relevancia. Y entonces también esto implica cuestionar la primacía humana. Y el hecho de que aún muchos sigan defendiendo la superioridad humana o incluso nieguen o justifiquen el sufrimiento de otros animales bajo prácticas como la industria alimentaria, la experimentación animal, pues nos habla de un arraigo cultural del antropocentrismo, ¿no? Y este no solo ha dado forma a nuestras leyes y a nuestras prácticas, a nuestra cultura, sino que también ha moldeado nuestras concepciones de lo que significa ser humano, de lo que significa ser persona, y a menudo pues ha limitado nuestra empatía y nuestra capacidad de reconocer pues los derechos a los otros animales, pues porque por una parte no nos conviene, ¿no? Es como cuando eh,
se trató de abolir la esclavitud. Una parte de nosotros decía, no, porque ¿quién va a trabajar por mí? ¿Quién me va a planchar? ¿Quién va a hacerle caballito a mi hijo? ¿No? Em, entonces, por eso mismo es difícil ahora reconocer derechos a los demás seres porque implica quitarme privilegios y yo no quiero quitarme privilegios. Pero bueno, no se trata de juzgar, pero sí de reflexionar sobre cómo los paradigmas actuales pues reflejan nuestras perspectivas morales y culturales. Em, Hacer un cambio hacia una ética más biocéntrica y en este caso más inclusiva hacia todas las formas de vida implica reestructurar profundamente pues nuestras creencias y nuestras prácticas cotidianas. Nos invita a preguntarnos esto que vemos en pantalla, ¿no? ¿Realmente estamos respetando la dignidad de otras formas de vida? ¿Hasta qué punto seguimos alimentando una visión del mundo que nos coloca a nosotros como seres superiores y dominantes sobre el resto de la naturaleza? Entonces, este es un tiempo crítico para reconsiderar qué significa vivir éticamente en un mundo interdependiente, ¿no? Y, y yo siempre he abogado por la educación como base para el cambio, ¿no? ¿Qué valores estamos transmitiendo respecto a la naturaleza y a los otros seres vivos? Vivimos en un mundo en el que históricamente hemos educado desde una perspectiva antropocéntrica, antes dura, ahora suave, pero donde el bienestar de los humanos siempre ha sido el foco principal de las políticas públicas, de la legislación, de las decisiones económicas. Entonces, el cambio hacia una ética biocéntrica, sobre todo hacia su versión suave, insisto, pues implica una transformación profunda en nuestra visión del mundo, em, y sobre todo en reflexionar cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y, y cómo debemos buscar un equilibrio más justo entre los derechos humanos y los derechos de los no humanos. Así que con esto culmino. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Norma. A ver, Gracias a ustedes. a ver, déjame abrir cámara. Denme un segundito. Bueno, listo. Bueno, no sé si me ven. Si nos dejas de compartir tu pantalla, te lo Ah, claro. agradeceré mucho y vamos a comenzar con el intercambio de ideas, comentarios, preguntas. No sé, alguien que quiera alzar la manita, si tiene algún comentario. No, todo perfecto. Oh, perfecto. Bueno, por allí, bueno, a mí ya se me borraron los comentarios, pero a ver, Jacqueline Noriega, por favor. Buenas noches, mucho gusto y gracias por la ponencia. Bueno, realmente me llama mucho la atención parte de los temas que se abordaron. Digamos, en mi país, yo soy de Guatemala, eh, en mi país realmente hemos estado trabajando en el tema educativo, ¿verdad? Cabal para los niños en edad temprana, porque parte de esa cultura que tenemos en cuanto a utilizar a los animales como pues solo un bien, digamos, un servicio, es algo que culturalmente está muy arraigado. En Guatemala tenemos tenemos 5 pueblos originarios, digamos, dentro de los mayas, pues tenemos diferentes también tendencias en cuanto al manejo. Dentro de la cosmovisión maya sí hemos visto mucho el respeto hacia los animales, ¿verdad? Se le dan mucho las gracias a la madre tierra por lo que la madre tierra da y se respeta. Más que todo está arraigado un poco el tema del maltrato animal. En algunas culturas más que todo ya una mezcla ladina. Sin embargo, en algunas culturas aquí en Guatemala, yo hace el año pasado todavía trabajé para bienestar animal aquí en mi país, para gobierno, y me sorprendió mucho el tema de que unos psiquiatras me decían que en la región de costa de nuestro país es muy común que se inicien sexualmente con animales, los jóvenes. Entonces, que culturalmente lo tienen como bien, ¿verdad? Aceptado.
Entonces, parte de las estrategias que se han procurado implementar es que dentro de los currículum nacional base de nivel primario y secundario, hablarles del tema del respeto, ¿verdad?, hacia los animales. Solo que en Guatemala, aunque tenemos una legislación, pues nosotros no tenemos reconocidos como derechos a los animales, sino únicamente el promover, digamos, ese bienestar y la protección, a pesar de su calidad de ser sintiente, ¿verdad? Pero todavía dentro del Código Civil de nuestro país, pues están los animales como bienes muebles, como semovientes, ¿verdad? Entonces, la parte educativa creo que es fundamental para poder ir como cambiando desde los más pequeños cómo tiene que ser el respeto hacia los animales y pues a todo lo vivo, ¿verdad? A todo lo vivo. Yo creo que, bueno, en mi caso yo soy médica veterinaria también y pues bueno, realmente creo que también nosotros que ya lo traemos cuando ya estudiamos para esto, que queremos proteger animales, pues ahí se escucha a mi hijo de hecho pues tiene una condición neurológica y sin embargo pues se le ha enseñado desde muy pequeño la convivencia, el respeto hacia los animales, tiene un gato que ha sido su gato de pues de apoyo también psicoemocional que lo ha acompañado, digamos, y ese respeto sabemos que sí se puede inculcar, no depende, depende mucho de la buena voluntad y que creo que es parte también de las políticas educativas de nuestros países. Y muchísimas gracias por su ponencia, me encantó. Mucho gusto y gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline, en verdad. Bueno, muchísimas gracias. Andrea, por favor, ay, bajo la manita. Ah, no es cierto, ahí está. Andrea y luego sigue Bren. Buenas noches, soy Andrea Hernández del Estado de México y quería aportar sobre que lo que mencionó la doctora Norma, me pareció eso muy importante, lo que mencionó de que los seres humanos para avanzar han usado a otros humanos, que es muy cierto, ya que nosotros mismos nos hemos utilizado para alcanzar nuestros objetivos y sin pensar en la otra persona. Y a mí se me hace que somos, la verdad, a veces muy egoístas en ese aspecto, y si lo somos nosotros mismos, con los de nuestra misma especie, también lo somos mucho con los animales que creemos que son inferiores a nosotros en derechos, porque eso mismo que piensan de que no son racionales. Y otra cosa, de que eso del antropocentrismo y el biocentrismo es muy importante, ya que todos somos seres vivos. Lo que nos hace iguales entre nosotros es algo que nos caracteriza, además de que uno no puede, yo siento que uno no puede vivir sin el otro y nos necesitamos mutuamente para vivir, lo que nos lleva a que debemos aprender a coexistir. Eso es todo, gracias. Gracias, Muchas Andrea. gracias, Andrea. Bueno, tienes allí varios comentarios desde los que yo alcanzo a ver. Hay muchos de agradecimiento, de excelente abordaje. Y bueno, a ver, déjame ver si puedo recuperar alguno. Dice, yo tengo una duda de la, ¿cómo dice? Adición del artículo 4 de la Constitución. ¿Cómo va a impactar en la tauromaquia? ¿Ya por fin será algo que se prohíba o sigue dando pie a la interpretación que justifica esta actividad desde la cultura? Uf, realmente esto em, es de mucha interpretación y al final va a depender de lo que diga la jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estados de la República donde se prohíbe ya la tauromaquia o donde se prohíbe las peleas de gallos, ¿no? Y en sus leyes de protección animal muchas veces pues han establecido, ¿no? De que se prohíbe el maltrato animal. Entonces, es cierto de que ya tenemos em, em, esta protección de los animales en la Constitución que dice que se prohíbe el maltrato animal, pero sin embargo todo está abierto a, a interpretación y la Constitución pues lo deja evidentemente de manera muy amplia a lo que digan las leyes secundarias. Entonces, se van a seguir permitiendo el maltrato, pues
en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que hacer una distinción entre cuando es sufrimiento necesario e innecesario, ¿no? Em, por eso la experimentación animal se sigue permitiendo, por eso se sigue permitiendo pues sacrificar animales para consumo. Y con la tauromaquia, precisamente, pues son cuestiones que yo digo que atienden más a cuestiones políticas, más que a cuestiones jurídicas como está en la Constitución. Insisto, esto va a generar un conflicto que va a llegar hasta la Suprema Corte, como ha llegado con muchos otros casos, como con el Elefantaeli, como con las peleas de gallos en Veracruz, como con las corridas de toros en Coahuila, pero al final pues va a depender de decisiones meramente políticas, es mi percepción. Quisiera ser más, em, pensar mejor, pensar que esto podría ser beneficioso, ¿verdad? Pero realmente hay muchos intereses económicos detrás del autor de la tauromaquia. Así que no sé realmente si esto va a significar que por fin se va a prohibir. En otros países ha sido prohibida, no digo que sea imposible, pero en México, así como están las circunstancias, no me atrevo a decir que se va a prohibir tajantemente o si todavía va a faltar eh, pues más años para llegar a esa protección, ¿no? Como con los demás animales. No te escuchas yo aquí. Ah, sí, perdón, es que de repente me entra allí como un problema. Bueno, tenemos a Bren, por favor. Hola, buenas noches. Pues igual agradecer mucho a la doctora por su ponencia. Es un tema que no conocía, entonces pues creo que es bastante interesante pues estos nuevos conceptos o estas nuevas formas de mirar a la vida, pues a la vida en general. Y mi pregunta pues básicamente está relacionada con la anterior. Yo quería preguntarles cuál era el artículo y ya nombraron que era el El cuarto. cuarto. Ajá, ¿en dónde lo puedo consultar? Porque tampoco apunté en dónde. Y sí quisiera también, como irme ahí a la consulta directa. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya debe estar actualizada la ley. Ok. ¿O era esa pregunta? Sí, O a lo sí, mejor sí, no estoy entendiendo. Sí, sí. Sí, a veces no actualizan en las páginas web las constituciones, pero lo revisé últimamente y ya estaba esta última reforma en el artículo cuarto. Y curiosamente lo pusieron en el cuarto porque tiene una razón, porque ahí está el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y durante mucho tiempo se decía que la protección animal estaba implícito en el medio ambiente, ¿no? Pero por eso ahí aprovecharon de una vez para meter ya explícitamente a los animales, como que separándolos del medio ambiente. ok. Y entendí que es de los más nuevos que se integraron Sí, a la Constitución. sí, es una Ok, reforma muy reciente. No sé si habrá sido en diciembre o en enero, pero tiene meses, ¿no? Meses o semanas. ok, muchas Entonces gracias. falta que hagan todavía pues la legislación secundaria como una ley general de bienestar animal. Entonces, esa ley general de bienestar animal que se apruebe, pues van a ver qué se permite y qué se prohíbe. A lo mejor y siguen permitiendo las correas de toros, las peleas de gallos y de nuevo van a surgir todos esos problemas que van a llegar hasta la Suprema Corte a ver qué decisión toman ellos. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Bren. Bueno, también tienes por acá otra pregunta. Dice Luis Rodríguez, muchas felicidades, doctora Norma, excelente exposición y pregunto, en el tránsito del antropocentrismo al biocentrismo, ¿qué propuestas de incidencia cultural podrían considerarse relevantes o cómo abordar la dimensión cultural? ¿Algunas orientaciones? Ay, a ver, ¿me repites la pregunta, por favor? Ah, mira, si quieres le damos como que el micrófono. ¿Estará Luis Rodríguez para que nos explique la pregunta? Sí, aquí estamos. A ver, muy bien, te escuchamos. Bueno, primero pues se me hizo muy interesante este asunto
de la comparación entre antropocentrismo y biocentrismo. Y la doctora comentaba que para poder tener esos nuevos valores, es decir, aceptar el biocentrismo, pues hay que transformar eh, algunas cuestiones culturales, hábitos, Ah, costumbres entre la población. Digo, además de lo que pueda proponerse legal o legislativamente, ok. pero ¿cómo, cómo, cómo se puede trabajar este asunto de la transformación de los valores para que podamos revalorar el papel o la importancia de los animales? Digo, es prácticamente la misma pregunta, pero dicho de otro modo. Doctora, Claro, por favor, y felicidades, muchas felicidades. Gracias. al contrario, muchas gracias. Eh, Sin duda es un trabajo difícil y para todos los actores en la sociedad, ¿no? Es cuestión personal propia, pero también una cuestión colectiva educativa. Implica mucho reeducación y sensibilización, ¿no? En torno al valor inherente de las vidas no humanas. Y para hacer un cambio cultural, pues sin duda vamos a requerir campañas educativas, los medios de comunicación igual deben de aportar muchísimo, ¿no? Porque los medios de comunicación, todo lo que vemos en Facebook, en redes sociales, todo lo que se transmite en las noticias, para cambiar nuestra cultura también a través de la literatura, a través del cine, a través del arte, ¿no? Por ejemplo, hace poco, bueno, ya tiene como un año, ¿no? De que muchas veces, bueno, se puso una exposición en un lugar, no me acuerdo, creo que era en la Ciudad de México, ¿no? Y estaban representando a los narcotraficantes, a los violadores a través de cerdos, ¿no? A través de cerdos, animales. Y de nuevo, em, hay que hacer una transformación en en el arte, en la literatura, en el cine, igual en nuestro lenguaje. Hay que revisar nuestro lenguaje. El lenguaje realmente juega un papel importantísimo en el mantenimiento de estructuras de poder y subordinación o dominación, ¿no? En este tránsito al biocentrismo, pues es fundamental cambiar el lenguaje que ha sido históricamente especista, ¿no? Y antropocéntrico. Em, y esto no tiene que ver únicamente con la terminología, sino de la manera en que las relaciones con los animales y la naturaleza se han estructurado simbólicamente, ¿no? Entonces, hay que desarrollar un lenguaje que sea inclusivo para los demás animales. em, em, Incorporar esta perspectiva de que los animales también son seres vulnerables, de que eh, no somos superiores, también pues promover prácticas de consumo responsable, eh, transformar la publicidad, transformar el marketing, desafiar todas esas narrativas publicitarias que cosifican a los animales. Entonces hay que promover muchas campañas que muestren que la vida animal es valiosa, es digna, ¿no? Así como nos indignamos em, cuando alguien le pega a un niño, cuando alguien abandona a un bebé, pues lo mismo cuando alguien abandona a un perrito, cuando alguien sacrifica a un cerdito. Entonces, pues hay que hacer toda una redefinición em, en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y por eso es es un cambio que implica pues varias áreas, ¿no? De nuevo, educación, desde mi familia, qué valores yo transmito a a mis familiares, a mis amigos, qué valores nos transmite la televisión, el cine, la música, cómo representan la vida animal y vegetal, cómo muestran esa importancia de la biodiversidad y el respeto hacia otras especies, impulsar pues programas escolares, ¿no? Que incluyan contenido sobre la interdependencia. De hecho, igual, junto a la reforma al artículo cuarto constitucional, se hizo una reforma al artículo tercero constitucional. ¿De qué habla el artículo tercero constitucional? Del derecho a la educación. Y se agregó ahí un apartado de que además de que la educación debe ser laica, gratuita,
enfocada en el deporte, la alimentación saludable, también debe estar pues enfocada en la protección animal, ¿no? Entonces igual, ahí ya estaba el primer cambio, ¿no? De impulsar programas escolares que incluyan contenidos sobre esta interdependencia. Pero de nuevo, estamos en un antropocentrismo suave, ¿no? De decir, sí, respeta a los animales, pero te siguen diciendo de que hay que alimentarte de ellos, ¿no? Entonces, desde ahí hay que tener mucho análisis crítico de decir, bueno, es que es correcto lo que estoy haciendo, es necesario realmente. Em, y bueno, se me ocurren hasta el momento esas propuestas e intervenciones que a lo mejor podrían ser relevantes para fomentar esta visión biocéntrica más inclusiva, respetuosa y sostenible, ¿no? Entre todos los actores que compartimos este planeta. Bien, muchas gracias, Norma. Diana, por favor, y luego José Daniel. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi participación era acerca de poder hacer como una pequeña reflexión con estos puntos que nos han brindado importantísimos que no hay que olvidar, ¿no? Es un reforzamiento constante el hecho de abrir esos espacios para poderlos continuar aplicando, ¿no? A mí me llama mucho la atención, pues, por ejemplo, tres puntos, ¿no? En el aspecto cotidiano. En primer lugar, en cómo estamos acerca en los planes de estudios universitarios sobre estas temáticas tan relevantes, ¿no? Porque finalmente, pues todo de alguna manera está ligado, ujú, y se tiene que aplicar de alguna forma en la constancia de la vida cotidiana, pero no hay este reforzamiento y no sé qué tanto haya o esté en planes estos rubros en los planes de estudio porque sé que se ven en algunas materias, pero de manera muy generalizada, sin un abordaje más profundo, ¿no? Y lo otro es que en qué momento se va a continuar trabajando en todo esto que han comentado como parte de ser sujetos de derecho por toda la contaminación que ha habido, la contaminación de los mares, los ríos, inclusive de los cenotes. Entonces si nadie los protege, o sea, porque pueden poner muchas trabas en el aspecto legal, como comentaban, esos huecos que quedan ahí. Entonces, ¿de qué manera se pueden defender? Y lo otro, ¿están o de qué manera estarían alineados a los objetivos del desarrollo sostenibles? Sobre todo en los puntos 13, 14 y 15, aunque hay muchísimos más, donde se aborda la parte del biocentrismo. Estos son algunos de los puntos, ¿no? Pero lo más importante es no menospreciar ninguna vida. ¿Por qué? Por el simple hecho de que son parte importante de todo nuestro ecosistema, son seres sintientes de diferente forma, pero finalmente seres sintientes, y esto es lo que no nos cuesta muchas veces entender. Es todo. Muchísimas gracias, Diana. En efecto, son seres sintientes, ¿no? Y hasta hace poco, em, pues apenas se les ha reconocido tal carácter. Sin embargo, hay muchas personas, hay muchos autores que dicen, bueno, el reconocer a un animal como ser sintiente no nos dice nada. Actualmente están reconocidos como seres sintientes, pero eso no significa de que sean sujetos de derecho, ¿no? Pasaron de cosa a ser sintiente. Ah, bueno, ay, ya tuvieron un avance, pero siguen siendo ahora, pues, objeto de protección, ¿no? Siguen siendo cosas que no han evolucionado a ser sujetos. Antes los niños también eran objetos de protección, ¿no? Los niños eran objeto de protección, bueno, de los esclavos mejor ni hablamos porque ellos eran objetos, pero no eran de protección. Entonces, esto de reconocer derechos a los animales es más una cuestión política, porque jurídicamente es posible, ¿no? A veces hay muchas trabas de que no, que únicamente se puede otorgar derechos si eres,
sí puede ser sujeto de derechos y obligaciones, pero pues eso es algo muy contractual, eso es algo propio del derecho civil, ¿no? De que eh, te doy algo y tú me das, ¿no? Pero los derechos humanos, así como los derechos animales, ¿no? Que son prerrogativas análogas, pues los tienes por tu simple naturaleza, ¿no? Por la simple naturaleza de ser un animal humano o por la simple naturaleza de ser un animal humano. Y dijiste algo sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sin embargo, desconozco qué nos dicen los puntos 13, 14 y 15. Ahí sí, soy ignorante, no recuerdo esos puntos. Entonces, lo voy a checar. Bien, muchas gracias, Diana. Ahora sí, José Daniel, por favor. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Norma, por tu reflexión. Da muchas cosas que pensar y creo que sí le da el clavo en la mayoría, ¿no? Tengo dos dudas. Una es metafísica, que va a sonar bien payasa, pero esa mejor la hago al final. Porque no obsta la objeción que tengo a lo que estás diciendo. O sea, finalmente estoy de acuerdo con lo que dices y hay que defender todo esto que dices. Mi duda es más bien metafísica, porque es de filosofía, ¿no? Y finalmente son juegos de lenguaje inútiles, pero sí tengo la duda y sí me gustaría que me dejaras tu opinión. Primero te planteo la otra, que es más inmediata y también es del lenguaje, porque decías ahorita, cambiar el uso del lenguaje, sí, hay animales que están muy denostados porque se usan como grosería, ¿no? En este caso los cerdos es de lo que yo quiero hablar porque yo doy clases en el CCH, en Naucalpan, de la UNAM, pues, y hace no mucho tiempo existen profes que son, digamos, rivales, enemigos, ¿no? Y buscan perjudicar a los colegas. Y un día me acuerdo, sin decir nombres ni nada, pero yo me acuerdo que cuando llegué a firmar, en la hoja de firmas, junto al nombre de una profesora, venía la palabra cerda. Ajá. Yo dije, ay, ¿quién habrá puesto esto? Dije, yo pensé, para mí, esto no es una ofensa, pues una cerda es un animalito, ¿no? Pero llegó a escalas bien grandes porque sucede que en el CCH acusaban a alguien, le llamaron a un perito que demostró, bueno, demostró él según que sí que sí fue insulto y lo demostró desde el lado, desde la perspectiva de género. Yo le preguntaría, lingüísticamente, ¿qué es más importante? ¿Defender a la mujer que se le compare con lo que se entiende como grosería cuando se dice cerda, o defender a los cerdos de que se les entienda como poseedores de esas características con que se queda o agredir a la mujer? Porque son dos casos, o sea, muy polémicos hoy en día. Digo, yo no le diría cerda a una mujer, pero yo tampoco entendería cerda como como una ofensa, pues, ¿no? O sea, hay ofensas más claras como ofensas, ¿no? O sea, no sé tú qué dirías al respecto, porque al colega que señalaron como culpable, que yo no sé a la fecha si es culpable, pero lo suspendieron, estuvo a punto de perder el empleo, este, solo porque apareció la palabra cerda junto al nombre de una profesora. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, en esta defensa que haces de no usar a las especies como ofensa o grosería? Y aparte también por el de no ofender a la mujer, digo, no sé, de aquí si las mujeres se ofenderían si les ponen cerda junto a su nombre en el, no, en la firma, pues, no toquen, no sé cuál, no, en la firma, ¿no? O sea, no lo sé, digo, ¿qué opinas tú? Porque sí son casos, pues, graves si se quiere ofender a la mujer con esa palabra, y se considera que el animalito es una ofensa. O sea, yo Claro, como sí. hombre, pues no sé, ¿qué opinarías tú, por ejemplo? Claro, es muy común, como cuando nos dicen burros, ¿no? De que, ay, qué burro eres, y así como Ajá, de, ajá. pues sí, pero el burro es un animalito bien bonito. Sí, 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 de acuerdo. Yo Entonces, tengo una duda. entiendo de que aquí no es lo mismo como que te digan cerda, y pues viene mucho a colación de lo que decía, ¿no? De que nos insultamos cuando nos dicen, no, es que yo no creo en animales, que nos tratan como animales, como que Ajá. em, negamos nuestra animalidad, pero de nuevo, eh, pues aquí hay que verlo desde dos perspectivas, ¿no?
Evidentemente, aquí por aquí lo ponían, depende del contexto. Lamentablemente, culturalmente hemos utilizado el término cerdo o cerda para insultar, ¿no? Ya sea a un hombre o a una mujer, ¿no? Ajá. Como si le dijéramos, no sé, víbora, cucaracha, rata de dos patas o cosas así, ¿no? O perra, dice. Entonces, sí, es correcto. Entonces, lamentablemente hemos utilizado a los animales como como términos de violencia verbal, ¿no? Entonces, esto, pues, yo creo que ha contribuido a a decir, bueno, es que los animales son feos, los animales son bestias, compararme con un animal, qué horrible, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues sí, ojalá tuviéramos todo este pensamiento de amor y paz y de que es un mundo color de rosa y decir, ay, se me comparó con una cerda y las cerdas son tan inteligentes, en verdad son tan amorosas, juegan bien bonito, pero estamos viviendo en un contexto em, en el que además pues vivimos en ¿cómo decirlo? Bajo un estado patriarcal donde hemos asociado a las mujeres con características negativas y que además se le ha atribuido a esos conceptos pues a animales considerados como inferiores, ¿no? Entonces, pues ahí está un claro ejemplo de lenguaje especista. Realmente no te sé dar una respuesta concreta, pero yo creo que ahí falta mucha educación de las dos partes, ¿no? En una decir, bueno, no debo yo comparar a, a un animal humano queriendo ofenderlo con otro, comparándolo con un animal, ¿no? Porque todavía nuestra educación eh, inmediatamente lo tomamos como algo negativo, ¿no? Ujú. Al ser comparado con un animal de ciertas especies, lo consideramos como algo negativo, ¿no? Porque tenemos esta visión jerárquica que se está fundando en una interpretación donde el ser humano es algo superior, ¿no? Pero por otro, ah, ojalá nos reeduquemos para decir que no podemos utilizar nombrar a animales como metáforas para denigrar a personas, ¿no? Para darles el valor y dejar de utilizar ese lenguaje. Creo que ahí implica mucho esto de la reeducación. Ujú. Em, de por sí el lenguaje especista y sexista está profundamente entrelazado, ¿no? Entre nuestras estructuras sociales y culturales, ¿no? Y ambas perpetúan y refuerzan nuestras desigualdades históricas. Sí. Bueno, gracias. De hecho, sí me gustaría saber la opinión concreta. Sé que no es una definitiva porque pues no, o sea, varía mucho. O sea, de hecho, yo fui el único que se le ocurrió de repente a decirle al tipo, pues dile que no fue una grosería, porque no es especista el lenguaje, ¿no? Pero no sé, quizás alguna profesora me hubiera dicho, no manches, o sea, ¿cómo se te ocurre semejante cosa? Pero bueno, entonces, bueno, sí, me gustaría que me dijeras una respuesta concreta, pero de tú qué hubieras hecho, pero nada más. Si no, te planteo otra pregunta, que esa es menos problemática, porque es más, pues más abstracta. La otra duda es, me queda claro que dices, los hombres, por la ideología, por la religión, por la ciencia y muchas otras cosas que está tan impuesta y arraigada en nosotros, hemos pensado que siempre somos tan poderosos y tan importantes que podemos usar a los demás animales. Estoy de acuerdo contigo, pero yo pensaría con Nietzsche si en este caso la defensa de ellos no es también muestra de nuestra misma soberbia, es decir, como si nosotros fuéramos tan soberbios y tan poderosos como para ser los únicos que podemos salvarlos, o como si fuera nuestra obligación salvarlos. O sea, insisto, es una pregunta metafísica. Ok. Yo estoy de acuerdo en que no hay que ser violentos, hay que cambiar los hábitos, en la medida de lo posible cambiar hábitos alimenticios, ¿sí? El lenguaje, estoy de acuerdo con eso también, pero sí esa duda sí es como metafísica no es de verdad
esta posición, la que está en contra del especismo, no es también una manifestación del poder que pensamos tener nosotros, o sea, de lo importantes, de los soberbios que somos, al grado de que ahora no en el sentido malo, sino en el sentido bueno. Seguimos siendo los poderosos porque somos los que vamos a salvar no solo a las especies animales, sino al mundo del cataclismo que se avecina, ¿no? Esa es una duda muy grande porque sí, yo creo que ya nos pusimos la capa de Superman y no sé si de verdad podamos, ya en o sea, no eximo de intentarlo, ¿no? O sea, hay que intentarlo todo y cambiar todo para salvar, o sea, a las especies, a las plantas, al medio ambiente, sí, pero Nietzsche sí no puedo evitarlo, soy de filosofía, entonces Nietzsche sí se me aparecen los sueños diciéndome, están, siendo igual los poderosos, ¿no? Y no sé si es una duda genuina que tengo. Insisto, sin que la respuesta a esta pregunta altere todo lo demás. Estoy de acuerdo con tu discurso en general. Esta nomás es una duda teórica, ¿no? Y si me gustaría la respuesta que hubieras hecho tú, darle la razón a la maestra o eximir al profe que supuestamente le escribe eso. Y ya, nada más. Perdón. Mira, honestamente me hubiera enojado porque lo hubiera interpretado mal. Lo hubiera interpretado bien, pero bueno, depende, ¿no? Pero yo Ok, creo que por la cultura yo lo hubiera interpretado mal. ok, gracias. Y sobre todo porque si me llevo con esa persona, ¿no? Si me lo dice mi mamá, mi marido, por ejemplo, me dice ratón, ¿no? Y es que yo amo los ratones. Entonces, si me dice ratón, es muy feliz, pero, ay, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con el respeto también. Y de nuevo, culturalmente cuando nos denominan con otro animal, pues ya sabemos de que es eh, pues ofensivo, denigrante, ¿no? Y respecto a esta otra cuestión que mencionas sobre ser el salvador, evidentemente, eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, Mostrarnos como el salvador de los animales, pues implica esta dinámica de nuevo de poder, ¿no? Donde el ser humano está aquí y decide por los demás y salva a los demás, ¿no? Pero, de nuevo, em, opino que en lugar de salvar, ¿no? De ser el salvador de los animales como con este sentido paternalista, podemos enfocarnos pues en crear condiciones donde los animales vivan pues en su propio derecho, sin la intervención humana que los explote, que los prive de los derechos, ¿no? No queriendo ser salvadores, no queriendo eh, pues mostrar que somos aquí los que venimos a salvar el mundo, em, y reconociendo que los animales, pues los demás animales no son solo simplemente objetos o sujetos de protección, ¿no? Sino que son seres con valor inherente y en muchos casos con capacidad de agencia, que es algo que se está estudiando actualmente, ¿no? Porque antes se decía que eran pacientes morales y ahorita con los nuevos estudios se dicen que son agentes morales. Entonces, muchas especies tienen su vida emocional, capacidad de formar vínculos, tomar decisiones, aunque sus formas de agencia pues sean diferentes a las humanas, ¿no? Entonces, en lugar de concebir el ser humano como un salvador de los animales, ¿no? Pues a lo mejor lo que sí podemos hacer es cambiar nuestras estructuras que los han explotado, ¿no? Mejor promover políticas públicas que protejan a los demás animales, fomentar la educación, enseñar a las personas que la protección animal, pues, no es un acto de caridad, sino una responsabilidad ética. Pero sí, esta idea de que el ser humano va a salvar a los demás animales igual puede estar vinculada a una visión antropocéntrica, ¿no? Que asume que el ser humano, pues, es el centro de todas las decisiones. Pero no, de nuevo, desde una visión biocéntrica, pues es reconocer de que somos parte de una red interdependiente de la vida y que si debo o no salvar a alguien, pues va a depender, ¿no? De cómo estoy conviviendo, si está en mi alcance, si puedo, qué bien, y si no, pues tampoco, ¿no? Creo que eso va a depender de cada circunstancia, pero bueno, igual, así como si veo una persona, un animal, pues en lo que sea necesario, pues voy a tratar de aliviar su sufrimiento, ¿no? Va, muchísimas gracias. Ya me callo. Al contrario. Muchas gracias, Daniel. Bueno, miren, yo ya con esto voy a cerrar porque ya se nos viene el tiempo encima.
Quiero agradecerles a todas, a todos su asistencia, sus comentarios, sus preguntas y yo nada más agregaría los comentarios y las preguntas que hizo Daniel. Pues va a depender de la circunstancia, ¿no? Creo que el uso del lenguaje tiene, en el ejemplo que diste, tiene dos direcciones. Esta cuestión de género, esta perspectiva de género que quizá pues sí va directo hacia una ofensa hacia las mujeres, ¿no? Y la otra, pues qué interesante, ¿no? Dirimir o tomar una decisión y decir, bueno, aquí no hay ningún insulto, puesto que esta comparación con los animales no tendría que ser tal, 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 ¿no? Ahí podríamos como ir argumentando. Considero que habría que empezar a deconstruir, pues también el lenguaje mismo, ¿no? Toda la cultura que tenemos en torno a esa comparación peyorativa o negativa con los animales. Eso por un lado. Ahora, respecto a todo lo demás, me parece que también hay que partir o hacer la diferencia no solamente en los tipos del antropocentrismo que nos mencionó Norma, sino también asumir que partimos del antropocentrismo epistémico y de ese también jamás vamos a poder salir, ¿no? Dice Alejandro Herrera. De lo que se trata es de ampliar el círculo de consideración moral, no abandonarnos, digamos de alguna manera, y dejar de pensarnos como seres humanos o dejar de pensar que en algún punto tenemos que hacer algo más allá de ser salvadores, sino dejar de hacer algo porque eso no lo vamos a poder evitar, ¿no? Quizá aquí el asunto o el problema es querernos poner la capa de que vamos a lograrlo y de que sí podemos, ¿no? Y es aquí donde también hay que tener mucho cuidado con la bioética, porque a veces pensamos que la bioética es completamente la respuesta a todo y es la salvadora, cuando es solamente una vía. Recuerden que en ética no hay certezas, mucho menos en bioética, ¿no? Entonces es como una forma, o yo la entiendo así, como una forma de abrir el diálogo, de reflexionar sobre qué dirección podríamos tomar, siempre pues teniendo la noción de incertidumbre, ¿no? De por medio. Pero bueno, les agradecemos muchísimo. Les voy a dictar, por favor, el token para las personas que nos están viendo también por medio de redes sociales, pero también los que están aquí en la plataforma de Zoom. Si alguien me ayuda a anotarlo en el chat, se los agradeceré. Todas las letras son con mayúsculas. Es una S, un 0, X, C y K de kilo. Este sería el token para poder registrar, así, Lucy, gracias. Sería para registrar su asistencia y puedan, ahora sí que generar su constancia de participación. También al mismo tiempo tienen que contestar una pregunta que les coloqué allí, una actividad respecto a la ponencia y a la charla de la doctorante de Norma Guadalupe. Entonces, una vez que introduzcan el token y contestan la actividad, van a poder descargar su constancia. Recuerden que son ambas, no nada más una. Entonces, pues les agradecemos muchísimo su participación y nos vemos para la próxima charla. Y pues mil gracias, Norma. En breve te haremos llegar tu constancia. Entonces, nos Muchas vemos. gracias a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline, Norma. Un aplauso.